Hablemos de las acepciones de la sangre de Cristo en Santa Catalina. La primera acepción es que la sangre es el resumen del puente, es el resumen de Cristo puente. Y por consiguiente, la sangre es la que hace posible lo imposible. Cuando uno trata de ser mejor, uno se enfrenta con su propia imposibilidad. Cuando uno quiere hacer mejor el mundo, uno se enfrenta con su propia imposibilidad. Cuando uno trata de reparar una relación de pareja o de familia, uno se enfrenta con su propia imposibilidad. El poder de la redención, que es el único que nos hace nuevos, que nos hace nuevas criaturas, es el único que hace posible lo imposible. Y en ese sentido, el primer significado de la sangre de Cristo es aquello que hace posible lo que para nosotros es imposible. Recordemos Mateo capítulo 19, los apóstoles le dicen a Cristo, entonces, ¿quién puede salvarse? Y Cristo les responde así abiertamente, para el hombre es imposible, pero Dios todo lo puede. Y Dios todo lo puede en Cristo, que es el que nos fortalece. Entonces, el primer sentido de la sangre de Cristo es ese sentido de puente, es el que hace posible lo imposible. El segundo sentido de la sangre de Cristo en Catalina es que la sangre de Cristo es la que pega las virtudes. El puente que es Cristo está hecho de piedras, de rocas. Esas rocas pues necesitan estar unidas, necesitan un cemento, una argamasa. Ese cemento que pega las virtudes es la sangre. ¿Cómo se aplica eso de una manera práctica? Cuando uno estudia virtudes que parecen como en parte opuestas, pero uno se da cuenta que encuentran unidad en el designio de la sangre de Cristo. Entonces, ejemplos importantes son el tema de la humildad y la audacia. La humildad me puede hacer tan retraído que incluso caigo en el egoísmo. La audacia me puede hacer tan imponente que puede hacer que yo avasalle a otras personas o que yo caiga en arrogancia o vanidad. La sangre de Cristo es la que me da la medida. No puedo ser tan humilde que se me olvide que mi prójimo tiene necesidad y que eso me obliga a salir de mí mismo. Ni puedo ser tampoco tan audaz o tan impetuoso que se me olvide que lo único bueno que yo tengo, pues lo he recibido del Señor. Entonces, ese es un ejemplo de cómo la sangre me ayuda a pegar virtudes que parecen diferentes. La sangre también me ayuda a pegar virtudes como por ejemplo la castidad y la ternura. De la ternura ya nos habla la Sagrada Escritura, por ejemplo el apóstol San Pedro. Entonces, sin el beneficio, sin el bien de la sangre, uno puede quedar en una castidad que sea tan rígida, que sea como tan, podríamos decir, con tanto interés en protegerse, que se le olvida que hay muchas personas que necesitan cariño, que necesitan cercanía, como Cristo lo manifestó. Cristo abrazaba, Cristo bendecía, Cristo permitía que la gente lo tocara. Entonces, la castidad puede llevarme a un extremo si yo la absolutizo, pero la ternura también me puede llevar a peligros a mí mismo o a otras personas si no tengo la suficiente medida. Entonces, como enseña San Carlos Borromeo, entre la castidad y la ternura tiene que estar el bien de la sangre de Cristo. Entonces, la medida de la castidad no es simplemente yo soy el más casto de todo el pueblo, sino la medida de la castidad es cómo tengo que vivir ese amor casto pensando en el bien de las otras personas, de manera que mi modo de ser casto pues sea útil para las otras personas, y lo mismo con la ternura. Y así se pueden dar otros ejemplos. El tercer sentido de la sangre de Cristo, el tercer sentido del bien que nos trae la sangre de Cristo, es que es el que unifica las potencias del alma. Recordemos que para Catalina, siguiendo a San Agustín, hay básicamente tres potencias del alma. Entonces, esas potencias del alma son el entendimiento, la voluntad y la memoria. Fíjese usted que si una persona tiene solo énfasis en el entendimiento como en la parte intelectual, entonces es posible que tenga muchos conocimientos, pero su fuerza de voluntad no vale nada. O sea, está muy bien de entendimiento, tiene muy buenas ideas, pero resulta que su voluntad no funciona. Eso no le agrada a Dios. O hay personas que pueden tener muchas ganas de trabajar y mucho ímpetu, pero realmente no tienen las luces necesarias. Y cuando una persona no tiene las luces necesarias, es ideal para impulsar una herejía. El ejemplo que siempre doy, por favor no me tomen por sexista, es que el arrianismo nunca hubiera tomado el impulso que tomó de no ser por las mujeres consagradas de aquella época.
O sea, las grandes aliadas de Arrio, que era un sacerdote de la diócesis de Alejandría, las grandes aliadas de Arrio fueron mujeres consagradas, algo muy parecido a lo que son las vírgenes seglares entre nosotros. Entonces estas vírgenes pues se superentusiasmaron con Arrio y se dedicaron a hacer catequesis y misiones en estilo arriano y tenían muy buena voluntad y tenían un impulso, tenían un empeño tremendo, pero por favor la doctrina no estaba correcta. Entonces la sangre de Cristo es la que le da la unidad a las potencias del alma, de tal manera que el entendimiento me lleve a descubrir lo que hemos dicho acá, que es por ejemplo esto del círculo de la gracia, de mi miseria y la misericordia divina. Entonces el entendimiento tiene que alimentarse de eso, la voluntad tiene que tener la experiencia de amar y de ser amado, la memoria tiene que recordar la historia de salvación. Entonces finalmente uno descubre que todo gira en torno al hecho de que hemos sido redimidos y como decía el apóstol San Pablo, todo es de ustedes, ustedes enteramente son de Cristo y Cristo es de Dios. Entonces, ¿de qué manera nosotros somos de Cristo? Pues somos de Cristo por la sangre, porque también el apóstol San Pedro es el que nos dice, ustedes han sido adquiridos por la sangre, por la sangre. Entonces mi entendimiento tiene que ser conquistado por la sangre, mi voluntad tiene que ser conquistada por la sangre de Cristo, es decir, por el misterio de la redención que me transforma. Mi memoria tiene que ser transformada por la sangre de Cristo. Ese es el tercer sentido de la sangre. El cuarto sentido de la sangre tiene que ver con la iglesia. La iglesia es la que tiene la llave de la sangre. Es decir, la sangre de Cristo no es una fantasía que yo aplico según mi mente. Por eso se puede decir que lo más contrario al protestantismo es Santa Catalina de Siena, porque no es Dios y yo y Dios, sino que la iglesia es la que tiene el depósito y la llave de la sangre. Y los administradores de la sangre, pues lo digo para mi propia conversión, somos nosotros, los sacerdotes. El sacerdote, la definición de sacerdote según Catalina de Siena es administrador de la sangre de Cristo. ¿Cómo sucede eso? Pues eso sucede por la celebración de la Santísima Eucaristía, eso sucede por el sacramento de la confesión, pero eso sucede también por la predicación de la recta doctrina. Entonces, la sangre, el misterio de la sangre en Catalina de Siena nos remite también al misterio de la iglesia entera y nos remite al misterio del sacerdocio. Esto también nos indica cuál es la manera correcta de querer al sacerdote. ¿Cómo tenemos que querer al sacerdote? Pues es un ser humano que tiene necesidades, que tiene problemas, que tiene búsquedas. Pero el primer motivo y el fundamental motivo y el eje central de todo amor que se le tenga al sacerdote tiene que ser, es administrador de la sangre de Cristo. Por supuesto, como el que administra la sangre de Cristo es un ser humano que tiene limitaciones, pues uno entiende que el sacerdote tiene limitaciones. Pero las limitaciones no son para que yo me vuelva cómplice del sacerdote en lo más mínimo, sino para que yo, entendiendo la miseria de este hombre, le ayude para que él pueda ser plenamente administrador de la sangre de Cristo. Ese es el cuarto sentido. Y el quinto sentido que encuentro yo en los escritos de Catalina es el sentido de la esperanza de victoria. En la sangre de Cristo no hay enemigo que no pueda ser vencido. Esa firmísima esperanza, esa tremenda esperanza en la victoria que trae la sangre es lo que le lleva a ella a morir precisamente invocando la sangre. Sangre, sangre, sangre son sus últimas palabras, pidiendo pues el beneficio de la sangre de Cristo, no solo, eso me conmueve mucho, no solo para sí misma, sino para la iglesia, porque se suele interpretar que ella estaba pidiendo por sí misma, pero no se nos debe olvidar que los últimos meses de su vida, lo que ella hizo fue entregarse, inmolarse completamente por la iglesia, que estaba en una situación trágica porque era la división donde había dos papas, el Papa de Aviñón y el Papa de Roma. Entonces ella dedicaba su vida únicamente a la oración y la penitencia los últimos meses de su vida. Pero en la sangre tenemos la esperanza absoluta de la victoria de Cristo. De tal manera que en la sangre de Cristo es donde nosotros nos purificamos, en la sangre de Cristo es donde todo pecado puede ser vencido, en la sangre de Cristo es donde tenemos la absoluta victoria sobre el demonio y sobre cualquier forma de tentación que llegue.
Esto tiene una consecuencia y es que animados por ese testimonio de la sangre de Cristo, nosotros recuperamos mucho valor. Recordemos que muchos de nosotros hemos sido muy miedosos, hemos sido muy cobardes, no sé qué otra palabra utilizar, muy apocados, muy disminuidos. Creemos que con cualquier testimonio que vayamos a dar, vamos a perder el cariño, vamos a perder el respeto, vamos a perder el apoyo de las personas. Pero una persona que se siente así, tan increíblemente amada por Dios como se muestra en la sangre de Cristo, adquiere una fuerza muy grande. No es una fuerza de prepotencia, no es una fuerza de arrogancia. Yo he sabido de algunos de ustedes, prácticamente casi todos, diría yo, de lo que yo conozco, ustedes tienen batallas en sus hogares, en sus familias. Ustedes tienen batallas porque la familia, como me decía alguien hace poco, la familia, si usted estuviera en otras cosas, le aplaudía, pero como va al grupo de oración, como va al retiro, como va no sé qué, ya se está fanatizando. Y es muy chistoso porque si la gente estuviera de fiesta en fiesta o de rock en rock, entonces eso no sería peligroso. Pero si está rezando mucho, entonces eso sí es peligroso. Entonces ahí es donde está precisamente el tema del fanatismo. Mantener uno la firmeza, mantener uno la alegría, mantener uno el valor sin caer en prepotencia, eso es lo que da la sangre de Cristo ahí. O sea que nos damos cuenta que realmente este tema es absolutamente fundamental. Una última anotación, este tema de la sangre está conectado con el fuego del Espíritu Santo, pero está conectado con el valor purificador del fuego. Una frase famosa de esta santa que se recuerda en su lengua toscana, que en eso coincide con el italiano, es la mia natura è fuoco. La mia natura è fuoco. Mi naturaleza es fuego. Ser fuego significa que el amor no tiene interrupciones y que el amor es siempre transformante. Ese es el sentido fundamental que yo encuentro del fuego en conexión con la sangre de Cristo. El amor no tiene interrupciones. Usted no le puede decir a una llama no caliente. Si usted enciende un fuego, usted no le puede decir durante estos 5 minutos no caliente. No, el fuego no puede dejar de calentar. Si nosotros tenemos el fuego de Dios en nosotros, ese fuego no puede dejar de hacer su obra en nosotros. El viento no puede dejar de soplar. Entonces lo mismo sucede con la acción de Dios en nosotros, con el poder de Dios en nosotros. Y ese amor está continuamente transformándonos. Yo creo que nos hemos dado cuenta, gracias a las exposiciones que hemos tenido, nos hemos dado cuenta cómo este modelo es completamente dinámico. Fíjese cuántas veces hemos mencionado que realmente el modelo es dinámico. O sea, el círculo este de la gracia es un círculo dinámico. Lo que dijimos antes, no esperes tanto milagros cuanto procesos. Esa frase, ahí sí como digo yo, escriba la que le conviene. No esperemos tanto milagros cuanto procesos. Porque es que si usted está esperando el siguiente milagro y el otro milagro y el otro milagro, realmente usted no camina. Pero en cambio, si usted dice, no, vamos en el proceso, es distinto. Todo esto nos recuerda, incluyendo este tema hermoso de la sangre y del fuego, nos recuerda que nosotros somos realmente dinamismo, nosotros somos dinámicos. El proceso en el que nosotros estamos es un proceso que nunca se detiene, nunca se detiene. Y la idea es que uno muera embalado. Uno tiene que morir embalado como el que va con toda la fuerza, con todo el amor hacia el corazón de Dios Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.